Buenas noches, distinguido público. Buenas noches a nuestros queridos invitados de hoy. Esta ocasión, este coloquio tiene para mí un sabor muy especial porque es el coloquio acerca de la novela policíaca con sus variantes, como es la novela negra, ¿no?, dentro del género policíaco. Y es muy especial porque estoy con dos muy buenos amigos y dos escritores de dos generaciones distintas que cultivan ese género, repito, no muy cultivado en la literatura dominicana, y que ambos autores han construido todo un universo ficcional acerca de la novela policíaca. Estoy hablando, como ustedes pueden ver ya las imágenes, de Roberto Marcallé Abreu y de Máximo Vega. En nombre de la Dirección de Festivales de Poesía Narrativa del Ministerio de Cultura, les doy la bienvenida a nuestros queridos invitados, novelistas, cuentistas, ensayistas, así como a todo este público que hoy nos sigue. Gracias, Máximo, gracias Roberto Marcallé por estar con nosotros. Y de inmediato entonces voy a hacer la presentación resumida de Roberto, porque se trata de una labor narrativa, literaria de mucho tiempo y mucha producción. Es uno de nuestros escritores más disciplinados y, como van a ver con algunos de los títulos que mencione, que esa es una realidad. Vamos a estar también en contacto con el público a través de Facebook para que al final de esta hora de conversación el público pueda entonces realizar sus observaciones, sus preguntas. Roberto Marcallé Abreu fue seleccionado Premio Nacional de Literatura en el año 2015. Esa es la más alta distinción a las letras nacionales. Y está junto a figuras como la de Juan Bosch, Marcio Veloz Maggiolo, Andrés Ceremateo, Tony Raful, Ángela Hernández, en fin, una cantidad de escritores importantes. Es originario Marcallé de Santo Domingo, donde nació un 30 de marzo. Ha sido primer premio de novela por el Ministerio de Cultura en 3 ocasiones. Es Premio Nacional de Novela en la Universidad Central del Este, UCE, y el Movimiento Cultural Universitario. Es Premio Cuento por el Movimiento Cultural, la Agrupación Cultural La Máscara y la Sociedad Cultural. La Sociedad Renovación de Puerto Plata. Ha escrito numerosos ensayos, todos ellos premiados, tales como La Comunidad Dominicana en el Exterior, Haití, Una Vecindad Peligrosa, Peña Gómez, Vida y Testimonio, etc. Es autor de, entre otros, los siguientes libros: Las 2 muertes de José Inirio, cuentos; El minúsculo infierno del señor Lucas, cuentos; Sábado de sol después de las lluvias, cuentos; Espera de penumbras en el viejo bar, novela; Ya no están estos tiempos para trágicos finales de historias de amor, cuentos; Alternativas para una existencia gris, cuentos; Desdicha, enfermedad y muerte, cortesía del señor Marcelino Osoria, cuentos; 5 bailarines sobre la tumba caliente del licenciado, novela; Las siempre insólitas cartas del destino, novela; Estas oscuras presencias de todos los días, novela;
y un etcétera increíble, una cantidad que pasa por mucho de los 20 títulos. En la actualidad, su novela, Las calles enemigas, ha sido ¿no? distribuida y se está leyendo en América Latina completa y en diferentes países europeos, y más adelante viene una posible traducción a diferentes idiomas. Gracias, Roberto. Para nosotros es un placer. Apreciamos mucho y en mi caso particular siempre he estado cerca de tu producción. Te damos la palabra y bienvenidos. Mira, ahora sí. Muchas gracias, Nan. ¿Me escuchas bien, Nan? Por favor. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno. Okay. Un saludo caluroso, tanto a mi amigo Nan Chevalier, un saludo a Máximo, un saludo a todas las personas que nos conceden el honor de utilizar su tiempo tan valioso en presenciar un programa de esta naturaleza, de algo que como las letras es fundamental y esencial para nuestras vidas. Nosotros esperamos también que lo sea para ellos. Nan, Máximo, ustedes me dijeron, hemos hablado, para hablar en plural, hemos hablado acerca de la novela policíaca. Y yo quería traer a colación un texto que salió publicado en una de las principales revistas del Brasil sobre literatura, una revista universitaria, Águila Hispánica, escrito por nuestro común amigo, catedrático universitario de letras, poeta, escritor, ensayista brillante, un hombre de luchas, un hombre de dedicación y de entrega, extremadamente serio, Eugenio García Cuevas. Hace un tiempo, o mejor dicho, hace un tiempo atrás, nuestro amigo García Cuevas publicó un texto sobre lo que él calificaba como la revolución que se estaba produciendo en las letras dominicanas en el ámbito de la novela, y específicamente se refería a la novela policíaca. Yo voy a citar un párrafo del texto que él publicó, que es un texto extremadamente largo, no tenemos la libertad para leerlo, pero vamos a tomar esta pincelada para que nos sirva como ilustración. Escribió a ese respecto que afincado en la novela de corte social y desvelos ético-morales, Marcallé Abreu da un giro contundente a la escritura. Funde ambas prácticas de forma inédita en suelo dominicano. Ambas prácticas de forma inédita en suelo dominicano. Se refiere a la novela tradicional y a la novela policíaca. Significa la reinserción de la novelística dominicana en una modalidad practicada por Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano, Rubén Fonseca, Rafael Ramírez y Leonardo Padura Fuentes, entre muchos otros. En esencia, nuestro amigo manifiesta que este cambio o esta revolución, esta transformación de la novela tradicional, de la novela policíaca tradicional, respeta los elementos esenciales como el hecho de que hay una intriga, un misterio, un evento que debe ser descifrado para satisfacción de las personas que están involucradas en él, que es el elemento o uno de los elementos esenciales y fundamentales de la novela policíaca. Es decir, que por el principio se respeta la necesidad de que en el texto se descifre un enigma y que los esfuerzos vayan encaminados precisamente a descifrar un enigma. Dice que se respeta también la tensión del
del texto que arranca cuando, por ejemplo, una hermana de un periodista es asesinada. Entonces, ocurren otros asesinatos. Entonces, ese periodista que integra parte de la trama completa de la novela, comienza sus indagatorias, pero es un periodista que tiene una serie de peculiaridades. No se trata de el individuo común y corriente que se limita a hacer su trabajo tradicional, sino que alguien que lee, que estudia, que profundiza y que le preocupa la realidad social, política, cultural y en todos los órdenes de su país. No se trata de solo del gacetillero clásico. Entonces, eso crea en él una actitud distinta ante los eventos. Cuando comienzan a ocurrir una serie de crímenes terribles, él puede, en principio, puede pensar o piensa, como piensa la mayoría de la gente, que estamos viviendo una atmósfera de delincuencia, una atmósfera de degradación, aquí hay confrontación de pandillas, etcétera. Pero él no lo ve así. Y no lo ve así porque una de las personas que cae es precisamente un hombre público de mucha relevancia a un nivel determinado, el nivel de la comunicación. Es una persona muy honesta, muy seria y muy respetada. Y entonces comienza el cuestionamiento en torno a las razones que llevaron a ciertas personas a provocarle la muerte. Entonces, él termina por descubrir que se trata de un escuadrón paramilitar independiente que actúa al interior de las instituciones policiales. Y ya eso lo sitúa a él en un contexto totalmente distinto, totalmente diferente a lo que hubiera sido la simple investigación de un crimen. Entonces, yo en esa novela que se llama La siempre insólita carta del destino, yo trato o procuro introducir esos elementos diferentes, que no se trate solo de manera pura y simple de la indagatoria de un crimen, sino cuáles son las cosas que subyacen o se esconden o que están detrás de ese evento. Y es precisamente en ese contexto cuando esta persona que tiene características peculiares comienza a indagar, pero comienza a indagar desde una óptica totalmente diferente. Por ejemplo, fíjense esta elaboración de uno de los personajes, que aparece en la página 35 del libro. Mary Helen reflexionaba en voz alta y decía que como ser humano requería de una relación formal. Yo le respondía que un vínculo de esa naturaleza sería una atadura crítica para su futuro. Me miraba entonces con sus ojos que hablaban y me impugnaba. Dime entonces, ¿cuál es mi lugar en tu vida? ¿Un rato agradable? ¿Una vivencia sexual? ¿Un poco de apoyo para los problemas económicos? ¿Una compañía para las horas de soledad hasta que aparezca quien me sustituya? Creo que en eso pensaba cuando la recepcionista me comunicó con Oliverio de Sangles, el jefe de redacción. De Sangles es un hombre delgado, bajo y casi ciego. Hace mucho que pierde el pelo, pero se afana por peinarse de manera encubridora, aunque no se sabe. Su actitud es la de alguien que no parece sensibilizarse o inquietarse más que por sus oscuras pasiones. Esta es otro párrafo
que decidí incluir para hacer notar el hecho de que no se trata pura y simplemente de una novela policíaca en la que todas las pesquisas y todas las acciones están encaminadas a develar el crimen, sino ir describiendo el contexto, el entorno. Sí. Me senté cerca de donde estaba Montero. En su ángulo de visión, él miraba en primer lugar hacia donde estaba la foto de mis dos hijos, Dexter de 19 años y Franklin de 18. Tras mi primer divorcio, 2 años atrás, no había vuelto a verlos. Eran una espina clavada en lo más hondo de mi corazón, porque les había dedicado la mayoría de mi tiempo, les había entregado lo mejor de mí para ahorrarles sufrimientos y hacerles personas de bien. Pero me había equivocado, había escogido mal. Tuve la desdicha de unir mi vida a una mujer hipócrita y despreciable, envenenada por las más oscuras pasiones. En las sombras fue destruyendo el afecto que me dispensaban con mentiras y quejas malsanas. Los hizo partícipes de problemas de adultos, de intenciones tenebrosas y desafectos incurables. Cuando lo supe, quizás demasiado tarde, le advertí que ella terminaría recogiendo, peor que yo, los frutos de esa espuria cosecha. Cité todo caso específicamente, son muchos más, claro, para que sirva de ejemplo en la transformación que se ha operado en la antigua y conocida novela policíaca. Es decir, el tipo de novela policíaca en el que estamos incursionando ahora es un tipo de novela en el que el contexto es relevante. La personalidad de las personas que integran la trama en su conjunto es relevante. Son relevantes los escenarios, son relevantes las pasiones, la forma de vida de la gente, los tormentos, las angustias, el ambiente a veces degradado en que a las personas le ha correspondido vivir. A eso, en cierto sentido, es que se refiere nuestro amigo. Yo, fíjense, voy a tocar otro aspecto de lo mismo que estoy hablando ahora mismo. No sé por qué en mis sueños apenas veo a mi madre. Las pocas veces que ella ha venido hasta mí, si es que el misterio asume su verdad en una dimensión inaccesible, o si es por la oscuridad no revelada de nuestra conciencia, la veo balanceándose en una mecedora, pulcramente ataviada con un vestido rosado de hilo y amables adornos blancos bordados. Pero su mirada es lejana y ausente. Ella está a mi lado, pero es como si no estuviera. Nunca pienso en mi padre, que murió hace muchos años. Apenas se pude conocerlo. Siento su distante presencia en mi existencia. Sueño mucho con mi hermano, que falleció de manera trágica. En ocasiones está feliz, en otras parece disgustado, frío y se querella. Pero sus querellas son invenciones, porque sus palabras se refieren a situaciones que nunca ocurrieron. Yo quisiera pasar ahora, Máximo Hernán, a leerle algo de una novela que Máximo conoce más que yo, que es sobre aves negras, cortes de media luna y lágrimas de sangre, porque yo la presenté precisamente en el Teatro Nacional de Santiago y él se encontraba presente ahí con nosotros. Fíjense, ¿por qué voy a tocar o leer algunas cosas de esta novela y de otras? Aquí se habla de un jefe policial que se siente muy preocupado por un hecho de sangre que ha llegado hasta su despacho. Era verdad, dice alguien que lo está observando, al jefe policial. La situación le perturbaba. Esa figura obesa e ingrata
tenía demasiados apetitos dentro. El asesinato, el escándalo, la presión pública herían al jefe en el área más sensible de sus intereses inmediatos, el dinero. Necesitaba tranquilidad, silencio, que nadie tuviera en sus miras a la institución y a él mucho menos, para que los múltiples negocios del cuerpo se realizaran sin enojosas interrupciones. Esta novela, esta oscura presencia de todos los días, publicada ya hace muchos años y que ha recibido muchos comentarios por el tema que aborda. Habla de una joven llamada Madeleine. Es una novela policíaca también. Es de tarde, aproximadamente las 5, porque a través de las persianas de madera se filtra una luz cada vez más mortecina y aplacada, sin el baño de oro del crepúsculo, cuestión de su experiencia. No hay energía eléctrica. Ya hace un rato que el ventilador se ha detenido y Madeleine, la homicida, ha despertado en una niebla de estupor, asombro y pesadumbre. Siente la cabeza como un fardo, agrio en el estómago, el cuerpo como molido a golpes y una sensación de pérdida, de vacío, como si estuviera vagando en el infinito. La impresión no es nueva, pero no por serlo es menos desagradable. Es el calor, se dice, mientras en la difusa luminosidad de la estrecha habitación busca las pantuflas, aunque él le ha prohibido, que se levanta descalza. Permanece todavía un tanto desorientada en el borde de la cama y de forma mecánica mira hacia la cuna donde el niño duerme. Se pone de pie, levanta el mosquitero de flores de seda azul y entre ligeras sábanas también azules vislumbra una pequeña forma humana que respira con armoniosa y tranquila suavidad. Máximo, este texto, insisto, lo estoy leyendo precisamente para que se vea la diferencia fundamental que existe entre la novela policíaca clásica y lo que posteriormente nosotros hemos tratado de hacer, este cambio. Por ejemplo, en mi novela, Las calles enemigas, se lee lo siguiente. Severino levantó el rostro y entonces se percató de aquella eventualidad. El auto tenía los cristales nublados. No era posible adivinar quién o quiénes estaban en él y si él era la persona objeto de quienes lo ocupaban. Su instinto le advirtió, no obstante, que estaba siendo observado. Abordó sin pensarlo un autobús que se detuvo en la parada próxima sin preocuparse por la ruta a la que se dirigía. Permaneció de pie, atento, muy atento. Alcanzó a ver el Corolla que daba la vuelta de retorno en la siguiente esquina y procuraba, rebasando varios vehículos, acercarse al autobús. Por el pasillo se encaminó hacia la puerta de atrás de la guagua. Para lo que quería decirle, en esencia, a ustedes es que la novela policíaca que estamos desarrollando en estos momentos sigue, como dije al principio, fiel a la búsqueda de un hecho enigmático, delictuoso, sangriento, que es de interés común. Siempre hay una persona más interesada que todos los otros, más inteligente, más perspicaz, más suspicaz, que anda detrás del evento con el propósito de dar con los culpables.
en la novela que estamos escribiendo ahora se procura que el estilo tenga mayor calidad. Hay muchas descripciones. Se estila o se procuran caracterizaciones válidas. Que la trama, aunque sea en su esencia una trama policial, sea una trama sólida, consistente, con muchos detalles, racional, lógica. Hay, repito, una gran diversidad de personajes y las ambientaciones son extremadamente interesantes. Hay muchas situaciones de conflicto que superan el hecho en sí mismo. En esencia, lo que yo deseaba resumir o adelantar es que la novela policíaca que estamos desarrollando en estos momentos supera con creces las limitaciones de la novela policíaca tradicional. Interviene en otros aspectos que anteriormente le estaban prácticamente vedados. Se acerca cada vez más a la novela tradicional. Hay un escritor, 4 escritores norteamericanos, que son los que han sentado la pauta para esta, en gran medida, cambio, transformación y revolución que se ha producido en la novela policíaca, aparte de los latinoamericanos que cité al principio. Una de ellas es Patricia Highsmith, autora de 15, 20, 25 textos realmente fabulosos, en lo que introduce el elemento policíaco, pero que también introduce los elementos sociales, elementos económicos, elementos históricos que contribuyen a conformar ese hecho. Otro es Joe Katzenbach, un autor que a mí sencillamente me resulta fascinante y al que yo les sugiero a ustedes que lo lean. Hay otra autora llamada Margaret, que sus trabajos son sumamente elaborados, sumamente sofisticados, tiene un estilo esplendoroso, brillante, y hay muchos otros más. En esencia, el porqué de esta breve introducción es hacer la síntesis de que la novela policíaca que nosotros conocíamos ya es otro tipo de novela, que se va acercando a pasos acelerados a la novela no tradicional, sino que esta incluye elementos nuevos que transforman la novela tradicional, provocando una transformación, casi una revolución en la literatura de esta naturaleza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, en esta primera intervención, en donde ha hablado de su concepción de la novela policíaca, renovándola con elementos que van más allá de la resolución del enigma, que es la base, como bien ha dicho Roberto, es como nace desde los tiempos de Poe, el texto policial, el cuento también. Entonces, más adelante volveremos con Roberto para otras ideas y para responder algunas inquietudes del público. Miguel Ángel Fornerín les ha enviado saludos hace un momento. Se pasó a saludar porque está también en otra actividad participando. Bueno, de inmediato vamos a presentar a nuestro segundo escritor de esta noche. Es Máximo Vega, nació en el 66 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ha publicado los libros Juguete de Madera, novela, del 98, Ana y los demás, novela, del 2000, El final del sueño, cuentos, 2006, Al borde del Edén, novela, 2009, El libro de los últimos días, ensayos, 2011, Era lunes ayer, cuentos, 2015, La reacción Phillips, cuentos, 2019, además de una antología de cuentos del escritor dominicano, lamentablemente fallecido, René Rodríguez Soriano, titulada Jugar al Sol, en el 2017, y una antología de cuentistas de su ciudad natal llamada El Cuento Contemporáneo de Santiago.
Los cuentos de Máximo Vega también han sido recogidos en libros de texto, sobre todo universitarios, de algunos países latinoamericanos como México y Puerto Rico. Su obra ha sido traducida parcialmente. Escúchame, Dan. Si tú Sí, quieres, tú puedes acortar un poco esa biografía y si tú quieres, tú eres el que sabe. Y cuando bien, tú quieras empezamos a hablar, porque es un poco larga y sí, tiene sí, cosas ahí que son prescindibles. es extensa, ¿no? Entonces, Máximo, entre otros premios, ha ganado el de la UCE, Universidad Central del Este, en Funglode y en Alianza Cibaeña. Con ustedes, nuestro querido amigo, escritor Máximo Vega. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Nan, por invitarme. Estoy con dos amigos, con Nan, por supuesto, y con Marcayé, que es un amigo de poco tiempo y que es un amigo prácticamente virtual, porque nos hemos visto poco, pero hablamos constantemente a través de, como ahora se usa tanto, a través de Messenger, a través de Facebook, etcétera, etcétera. Pero una persona a la que yo admiraba, desde que yo era muy jovencito, un muchachón, leí, yo tengo una cantidad de libros de cuentos de Roberto Marcalle Abreu, incluso yo se lo he dicho a él, como a mí me sorprendían los títulos de Roberto, esos títulos tan hermosos que él tiene y que yo siempre he envidiado. Entonces, estoy aquí entre dos amigos, e incluso entre uno de ellos, el otro, Nacho Valier, que también ha escrito novela policíaca. Yo tengo una de ellas que él tuvo la generosidad de regalarme y que leí con mucha satisfacción y que yo espero también que ahorita no sea solamente el anfitrión, sino que hable un poco acerca de su propia novela policíaca. En el caso mío, la novela, yo solamente he escrito una sola novela que puede considerarse policíaca y tengo una inédita. Pero en el caso mío, yo solamente tengo una novela que puede considerarse así, una novela policíaca, y que realmente más que una novela policíaca, es una novela negra. Es una novela con esos ambientes que a mí me gustan mucho, porque yo escribo mucho de eso, esos ambientes decadentes, esos ambientes que también ha escrito Nan sobre mí, diciéndome eso, esos ambientes decadentes, esos ambientes muchas veces crapularios, esos ambientes un poco oscuros y donde hay mucha violencia, porque en las cosas que yo escribo también hay mucha violencia. Y, y yo puedo decir, yo lo puedo decir sin avergonzarme, por supuesto, con satisfacción, con orgullo, que yo escribo así por cierta clase de influencia de algunos escritores dominicanos que a mí me gustan mucho, como por ejemplo ese ambiente escapulario, decadente de Pedro Peix, que a mí me gusta mucho, y otros escritores dominicanos, por ejemplo. La novela que yo escribí y que solamente no aparece en las librerías aquí, porque yo decidí no hacerlo así, y que es una novela negra, transcurre durante los 12 años de Balaguer, como transcurren muchos de los cuentos y algunas novelas de Roberto, de Macallé. Y porque porque hay muchos escritores jóvenes que no les gusta ya revisitar esa clase de ambientes y de épocas, porque dicen que la literatura dominicana se ha basado demasiado en eso. Entonces yo creo, y también en la época de Trujillo, que yo creo que uno puede revisitar esas épocas tan oscuras, sobre todo políticamente y en un sentido, en el sentido de la violencia del Estado, a través de la novela negra y a través de la novela policial, que es precisamente lo que yo decidí hacer. Hay una niña en esa novela que desaparece durante la época de Trujillo y 15 años después un hermano que ya vive en Estados Unidos, que emigró para allá con su familia, porque eran perseguidos por la dictadura trujillista. Entonces, 15 años después, una niña de 15 años y 15 años después, el hermano decide viajar al país durante los 2 años de Balaguer para averiguar qué fue lo que sucedió con esa niña que desapareció y cuyo cuerpo nunca apareció y nunca se sabe qué fue lo que sucedió con ella. Como dijo Macalle, o sea, hay un enigma que entonces hay que resolver.
y que el lector, acompañado del protagonista, que es un personaje que no tiene nombre, no se dice su nombre en la novela, es un personaje sin nombre, es un personaje anónimo. Entonces, el protagonista, el lector acompaña al protagonista en su travesía en la República Dominicana durante los 12 años de Balaguer para averiguar qué fue lo que sucedió, y el mismo protagonista también averigua lo que está sucediendo, o sea, el lector averigua lo que está sucediendo a medida que el protagonista va averiguando también, va averiguando cosas y va averiguando qué fue lo que sucedió con su hermano. O sea que nosotros, acompañados del protagonista, vamos averiguando qué es lo que ha sucedido. Pero también, como dijo Marcayé, a mí no solamente me interesa el enigma, no me interesa solamente el misterio que se está descubriendo, sino de que a mí me interesa el ambiente opresivo de los 12 años de Balaguer, el ambiente opresivo de la época de Trujillo, de la época trujillista, el ambiente que se vivía, por qué la niña desapareció, realmente ya desapareció por una causa terrible, que yo no voy a decir, pero ella desapareció por algo terrible, y el ambiente que se vivía en las dos épocas, en la época de Trujillo y durante los 12 años de Balaguer. O sea, como dijo Roberto, el contexto, lo que está sucediendo alrededor de ese misterio, no es solamente el misterio. Además de que, como sucede también en muchas cosas que yo escribo, también yo hago una especie como de comparación entre la vida íntima de los personajes, porque yo soy un escritor de personajes, a mí me interesan mucho los personajes, no solamente la historia, sino los personajes, que sean personas de carne y hueso, que sean personas verdaderas, independientemente de que sean invenciones mías, de que sean cosas, personajes que no existen en la realidad. Pero a mí me interesa la vida íntima de los personajes y también lo que se vivía en esa época, durante los 2 años de Balaguer y en la época de Trujillo, y una comparación entre la corrupción propia de esas dos épocas y la corrupción de una familia a donde va a caer el hermano de esa muchacha, que es su propia familia, una familia no muy cercana, una familia un poco lejana, y la corrupción de la casa y de la familia donde él cae, donde él va a averiguar qué fue lo que sucedió. Además de que en el transcurso de la novela, me parece que sucede también en las novelas de Roberto, que no es solamente averiguar, o sea, hay una serie de misterios que se van resolviendo y una serie de preguntas que se van contestando a medida que uno va leyendo la novela. No, o sea, no es como un cuento que uno tiene un misterio y uno empieza a leer, y cuando uno llega al final del cuento, entonces uno averigua cuál era el misterio que estaba sucediendo en esa historia. No, en la novela hay una serie de preguntas y una serie de misterios que se van resolviendo a medida que va pasando la novela. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es un escritor de novelas policíacas, que se llama Raymond Chandler, que es un escritor norteamericano, que él decía que, o sea, en las novelas de él, en las novelas policíacas de él, el detective o el policía o la persona que investiga se encuentra con una serie de personajes que muchas veces son estrambóticos, que muchas veces son esperpénticos, pero esos personajes uno se da cuenta al final de que no tienen que ver en sí con la resolución del misterio, sino de que por muchas casualidades él se encuentra con esa serie de personajes, y al contrario, esos personajes lo que hacen es que lo despistan de lo que realmente sucedió. Y eso también sucede en eso que yo escribí. Él entrevista a una serie de personajes preguntándose, él y un policía con el que él se asocia, y un empresario que es primo de él, que es quien le consigue ese policía para que lo ayude. Un empresario muy oscuro, una persona que no tiene escrúpulos. Y entre ellos tres entonces es que descubren, sobre todo entre el policía y el hermano, es que descubren lo que sucedió, lo que pasó. Ese personaje sin nombre descubre lo que pasó con su hermana, pero a medida que ellos van descubriendo cosas y se van haciendo preguntas, a veces esas preguntas lo que hacen es que despistan sobre lo que realmente sucedió, que se sabe al final,
bueno, no al final, prácticamente al final de la novela, se sabe qué fue lo que sucedió en la historia. Entonces, yo decidí esa novela, que se llama Cada demonio, que tiene una cita de Borges al principio y por eso el título. Y aunque yo no soy muy dado de citar a Borges, porque todo el mundo lo cita, pero me parece que caía bien ahí esa cita de Borges. Entonces, yo decidí no colocarlo en librería porque a medida que yo le he hecho muchas correcciones a la novela, le he hecho una cantidad de correcciones y a cada cierto tiempo la corrijo y la he subido a Amazon y la he estado cambiando continuamente. Una especie de experimento que yo he hecho con mi propia literatura y la he estado cambiando constantemente. Y hay personas, por ejemplo, que la han comprado, que han leído una primera versión y sin embargo ahora ya hay otra versión de la novela. Y yo no creo que la novela sea ni mejor ni peor. Yo creo que la novela en cierto sentido es diferente y yo trato de advertir también que de eso, de que yo le estoy haciendo cambios y de que es posible que la novela que usted lea al principio no sea la misma novela que está ahora ahí colocada ahí en Amazon y por eso no he querido publicarla en papel ni he querido ponerla en librería para continuar con ese experimento. Vamos a ver hasta dónde me da esos cambios que yo le estoy haciendo. Además como yo soy nuevo en esto de la novela negra, yo quería hacerle algunos cambios, porque también la novela en el lenguaje no es exactamente como yo escribo regularmente. Yo trato de contenerme, porque yo tengo un lenguaje a veces un poco sucio, un poco directo. Yo trato de contenerme y de ser lo más poético posible y de ser también lo más normal en la escritura, lo más lineal posible, cuando yo realmente en las otras cosas que yo he escrito no soy tanto así. Entonces, yo creo que gracias a Roberto también ha habido una revitalización, una revisitación de esas épocas, gracias a la novela policíaca, la novela negra. Estamos hablando ahorita de escritores dominicanos que han encontrado, han hallado, han descubierto la novela policíaca. Como por ejemplo José Acosta, que tiene novela policíaca, Emilia Pereira, Nahán, que tiene novela policíaca, Pedro Antonio Valdés, que tiene una novela policíaca, que es La Salamandra. O sea, hay una serie de escritores dominicanos que han descubierto, no solamente en la novela policíaca, porque yo he sido jurado de muchos concursos literarios, incluso fui jurado de uno que ganó precisamente Marcallé, de un concurso de cuentos, que ganó un libro de él. Y yo me he dado cuenta de que aún en los cuentos hay una búsqueda a través de eso que se llama literatura de género, que es donde podríamos meter a la literatura policíaca, a la literatura negra, de esa clase de temas, de esa clase de misterios, al estilo Poe, por ejemplo, como dijo Nan. O sea, un cuento en donde alguien tiene que descubrir un misterio, no necesariamente un detective o un policía, porque tiene que descubrir un misterio. Y que hay una cantidad de escritores y que hay algo también que sucede y que está sucediendo mucho ahora, sobre todo con los escritores más jóvenes, o sea, lo que son de una generación anterior a la mía, por ejemplo, que es el fenómeno de la corrupción. Hay muchos escritores, muchos cuentistas que escriben sobre el fenómeno de la corrupción ligado al fenómeno policial por la característica mafiosa que tiene la corrupción. Y hay muchos escritores que escriben sobre eso. Y yo creo que la que gana en la literatura, todo depende, como uno sabe, de lo formal, de la forma. No depende ni siquiera del tema, sino de lo formal, de cómo yo escribo, el tema, de cómo yo abordo la literatura policial o la novela negra o la literatura de género. Y yo creo también que esos jóvenes han sido influenciados mucho. Yo estoy arriesgando una especulación,
que es por la novela 2666 de Roberto Bolaño, que tiene una parte que se llama La parte de los crímenes, que tiene que ver con lo policial, pero él lo trata de otra manera. O sea, él se centra más en la violencia y en lo terrible, y se centra menos en los personajes en esa novela. Y como al parecer estamos viviendo una época en donde la literatura se está escribiendo así, tal vez por esa razón hay muchos escritores jóvenes que están escribiendo así, con ese estilo, como esa parte de 2666 de Roberto Bolaño, que se llama La parte de los crímenes, donde hay una serie de asesinatos de mujeres, y él describe cada uno de los asesinatos y menciona cada una de las mujeres asesinadas con su fecha, su época, etcétera, etcétera, pero sin profundizar mucho en eso, sino solamente una especie como de descripción, una cuestión descriptiva, más que profundizando en los personajes, que es exactamente un poco lo contrario de lo que yo hago, de lo que yo hice en esa novela. A mí me interesan más los personajes, aunque también con ese lenguaje así directo y crudo, que es el lenguaje con el que yo siempre he escrito. Bueno, gracias, Máximo. En unos minutos hacemos la segunda ronda. Yo también tengo algunas ideas que exponer antes de darle la palabra a Marcayé. Antes de que yo realice mi intervención, quiero saludar a algunas de las personas que están. Ya mencioné a Miguel Ángel Fornerín entre los escritores, a Alejandro Aguilar, amigo de procedencia de origen cubano, novelista que reside en nuestro país, al poeta, amigo y narrador Pedro Paulino, profesor de la UAS, a Fátima Padua, Kivian Castillo y muchos autores más, Víctor Trejo, etc. Al final, ellos tienen ya algunas preguntas que han enviado. Dejo una antes de mi intervención, como que si Crimen y Castigo puede ser considerado una novela de policía, que eso lo dejamos para más adelante. Yo tengo algunas observaciones. Primero, llamar la atención, ¿no? Debo llamar la atención a nuestros amigos cineastas. Si hay un género narrativo que ofrece posibilidades para la captación de un gran público en cualquier país, es la novela policíaca y la novela negra. Yo pienso que aquí no hay que estar buscando tanto fuera. Si los amigos de la dirección de cine toman Las calles enemigas, ¿no? Toman las novelas de Máximo, las que Máximo ha mencionado, de Pedro Antonio, de José Acosta, etcétera, tienen ahí unas posibilidades infinitas de captación de público con una obra literaria de calidad. Eso es. Lo segundo es que, como todo el público aquí sabe, si el desarrollo, y por eso Marcayé merece un reconocimiento especial, porque la novela policíaca fue vista durante mucho tiempo como un subgénero, como Máximo ha dicho, o sea, vista con malos ojos. El mejor ejemplo fue quizá la que después ha sido reconocida como novelista policíaca tradicional, ese género al que hace alusión Marcayé, del que él, de algún modo, por su tratamiento, se distancia y llega a otro tipo de literatura que conecta mejor, por ejemplo, con lo que está haciendo Padura en Cuba, ¿no? Que es un híbrido entre la novela clásica policíaca, la resolución del enigma como objetivo central, con un trasfondo un poco apartado de la realidad, o sea, una habitación, una casa, etcétera, más la novela negra que ya sale a los estratos sociales y al bajo mundo. Entonces, en autores como Marcayé, como Leopoldo Padura, yo encuentro ese híbrido, que es lo más reciente, de hecho, de esa novelística que nace con autores como Edgar Allan Poe, hacia 1841, con los asesinatos de la calle Morgue, y con Dupin como el primer detective conocido,
Luego es que vienen los personajes de Doyle, como Sherlock Holmes, etc. Ya una pareja y sus variantes. Entonces, esa observación para los autores jóvenes a los que Máximo hace alusión. Yo recuerdo que en mis años de estudios, casi todo el mundo veía con malos ojos la novela policíaca. Cuando uno hablaba de Raymond Chandler, que ya Máximo lo mencionó, de, ¿qué te digo? Vázquez Montalbán, inclusive, nada más y nada menos, en el ámbito universitario, en el ámbito académico, se veía con malos ojos. Y yo siempre me reía, porque yo siempre fui seguidor de la idea del placer del texto, ¿no? Que trabajó tanto Roland Barthes después, y que de algún modo el boom de la literatura dominicana hizo caso a esa idea, aunque esa es una generación que no cultiva tanto ese género, por lo menos los autores más conocidos. Esas son las observaciones. Entonces también la distinción para el público, que ya empecé a hacerla entre lo que es esa novela que viene de Poe, de Conan Doyle, Agatha Christie, que en América Latina tiene nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges, en coordinación con Adolfo Bioy Casares, en 6 problemas para Isidro Parodi, pero también gran parte de los cuentos de Borges, muchos cuentos de Borges, tiene la estructura del cuento policíaco, pero del cuento clásico. Ahora, ¿qué aporta Borges? El elemento fantástico dentro de ese género policíaco. Por ejemplo, en tema del traidor y del héroe, el detective es fantástico. Sí, y lo que ocurre allí está mezclado entre la realidad y lo que sucede en el mismo cuento y en la ficción. Son los aportes de esa línea. La novela y el cuento, pero sobre todo la novela, porque no hay, bueno, por lo menos yo no he leído muchos cuentistas, sino más novelistas de la novela negra, que es mi fascinación. Y por eso yo la he intentado. Autores en el ámbito hispánico, como, bueno, sí, en España, Vázquez Montalbán es uno de mis ejemplos, por la creación de un detective. En este caso, en mi caso es un fiscal. Y ahí entro en contacto con otro autor muy joven que ganó el premio Alfaguara hace unos años y vino al país, y tuve la dicha de presentarlo, el honor de presentarlo con su novela Abril Rojo, que es Santiago Roncagliolo. Entonces, tanto Montalbán, en novelas como Tatuaje, Los pájaros de Bangkok, Yo maté a Kennedy, ¿no? Asesinato en el Comité Central. Hay un detective, pero es un detective tan reconocido que, como el mismo Montalbán decía, desde Barcelona, antes de su muerte, por supuesto, mucha gente no ha leído sus novelas y sin embargo hablan del personaje, porque es un personaje que ha cobrado vida. Y a mí me gusta de ese personaje, ya no voy a extenderme mucho porque ustedes son los reales invitados, pero yo tomo de Pepe Carvalho algunos detalles. Por ejemplo, su gastronomía. O sea, un hombre que vive, es un detective de los bajos mundos, porque esa es la novela negra. La novela negra sale el detective, y el detective o el policía, ¿no? O el espía suele ser de reputación a veces no muy delicada, y a veces dan para cualquier cosa. Carvalho se distingue por su gastronomía y porque en muchas novelas hace una fogata muy simbólica con libros de autores reales. Por ejemplo, no recuerdo si es en Tatuaje o en Los pájaros de Bangkok, que él quema un libro de Borges. O sea, porque se le está acabando la fogata, entonces va tirando libros, ¿no? Ese es un detalle. De Roncagliolo, en esa novela que a mí me fascinó, que tiene, como ha dicho Marcayé y Máximo, el trasfondo, en el caso de Abril Rojo, es los años de Sendero Luminoso y una violencia extrema, que ahí vamos como en el otro detalle. Cuando en la novela policíaca predomina la acción violenta, es a lo que se le llama un thriller, entonces, ¿no? Entonces, en esa novela,
El fiscal, que ejerce mucha influencia en mí, realmente, lo digo con mucho respeto y cariño hacia ese autor joven que es Roncagliolo, Chacaltana Saldívar es un fiscal desorientado. O sea, los delincuentes se le ríen casi en la cara y es un hombre de trato muy torpe con las mujeres. Se enamora, por ejemplo, de Edith Ayala y él la recuerda solamente, él sueña con ella, pero su gran recuerdo de ella y lo que le apasiona es un delicioso olor a mondongo que ella despide porque ella trabaja como en una fritura allá en Ayacucho. Finalmente, en mis novelas, de mis novelas, yo tengo, imagínate, mira, Marcalle, tú imagínatelo bailando, porque baila malísimo Feliciano, Félix Chacaltana Saldívar, y entonces él se acuerda de ella y sueña, cuando le llega, él va por el camino y pasa por las frituras, cuando le llega ese olor a patirmongo, a lo que sea, se le salen las lágrimas. ¿No? Un personaje entrañable. En mis dos novelas de carácter policíaco, que son más bien intentos de novelas negras por el bajo mundo, pero hay un asesinato en ambas. En la última de las dos hay un asesinato y un secuestro. El detective el fiscal es Feliciano Moreta. Pero Moreta tiene una particularidad. Le escribe pidiendo consejo a Pepe Carvalho, el personaje ficticio de Montalbán, y le escribe también pidiendo consejo a Félix Chacaltana Saldívar. Bueno, eso es lo que quería decir y finalizo insistiendo con los escritores jóvenes. No hay que venir a filosofar solamente, o sea, cada quien va a escribir lo que decida, el género que quiera, pero no hay que tenerle miedo, además ya, o sea, ya los últimos 50 años el predominio casi es de la novela negra, sobre todo, y esa mezcla que ya mencioné también, que representa muy bien aquí un escritor como Marcalle, que es el comentario intelectual, ¿no? El bajo, la llegada del personaje, el enigma, pero entonces esa mezcla entre la resolución de un enigma con una conexión con esa realidad que incluye todo lo que Máximo también ha dicho. Entonces, en esta segunda ronda de inmediato, ya yo no opino al final, simplemente vamos a cerrar en la segunda con Marcalle y después vamos a Máximo. Marcalle, prende el micrófono que te lo apagamos ahorita. Prende. Bueno, te agradezco esa exposición, Nan, igual que la de Máximo. Realmente me sentí profundamente entusiasmado, porque los detalles en lo que nosotros tres y muchos otros que me están presentes coincidimos en el hecho de que es tomar el esqueleto, la estructura o la esencia de una novela que ha llenado épocas e irla sutilmente transformando en algo mucho más trascendente, en algo mucho más significativo, en algo mucho más hermoso. Es decir, lo que yo quería insistir cuando me manifesté la primera vez es la relevancia que de forma progresiva está adquiriendo este tipo de literatura. Señores, ya no se trata de la cuestión simple o simplista tradicional. Los escritores, y eso lo he visto yo tanto en Máximo como en Tinan y en muchos otros, se preocupan por diseñar personajes elaborados. Se preocupan porque esos personajes se expresen cada uno a su manera, de una forma peculiar. Que esos personajes puedan captar con su peculiar tipo de inteligencia
y con su natural experiencia, factores que se encuentran en el ambiente, pero que otros que están a su lado también captan esas realidades, pero de una manera distinta. La impresión que le provoca a todos y cada uno de esos personajes su contacto con los demás. Por ejemplo, en mi última novela, Las calles enemigas, yo me refiero a un investigador que a la búsqueda de pistas de una persona que ha sido asesinada, va donde un amigo que trabaja en patología forense. Pero lo primero que él encuentra en ese amigo, que lo saluda, son amigos de infancia y todo eso, es que el amigo está sencillamente aterrorizado. Y él se siente incómodo, extraño al verlo con tanto miedo, inclusive. Hay escenas que son hasta cómicas que debemos introducirlas. Por ejemplo, ellos están hablando de algo muy íntimo. El patólogo le está diciendo que en muchísimos lugares están apareciendo una cantidad de cadáveres, que personas que se plantean hacer una urbanización en una parte muy hermosa de una montaña distante, Jarabacoa, en Constanza, en el periodo, la etapa de excavación, han encontrado muchísimos cuerpos y le está contando con lujo de detalle la forma en que esos cuerpos han sido encontrados mutilados, con golpes terribles, en condiciones espantosas. Y en esos momentos entonces tocan a la puerta y el patólogo virtualmente brinca arriba de su asiento. Se asusta al extremo que el detective, su compañero, el que está frente a él, también se asusta. Y que cuando entran, cuando la puerta se abre lentamente, que entra es una señora con una bandeja, con una taza de café. Así que también ahí se narra un evento real que tuvo lugar en la antigua morgue que está ubicada en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que algo bastante trágico, pero que al mismo tiempo mueve a risa, que es el de que prácticamente la morgue ha sido abandonada y los cadáveres están ahí en un estado terrible. Y todo el barrio se está quejando, pero como es usual en nuestro país, nadie le hace caso a nadie, hasta que aparece un señor muy mayor, ya un hombre ya 100 años, 98 años, señores, lo que tenemos que hacer es un escándalo extremo, porque no nos hacen caso. Salimos a la calle, hacemos una manifestación, nos jalan por las orejas, nos tiran dentro de los cascos, nos llevan para una prisión y al otro día nos sueltan. Pero al día siguiente hacemos lo mismo y sigue la situación igual. Entonces lo que tenemos que hacer es provocar un fenómeno, algo. Yo soy ingeniero que manejo los asuntos eléctricos y conjuntamente con 2 o 3 amigos tengo la capacidad de provocar una situación que se lleve de paso a toda la universidad, a todas las casas que están en los alrededores, al Hotel Hispaniola. Entonces, los servicios de inteligencia que estamos escuchando eso, de una vez proceden a resolver el problema a la persona. Es decir, la novela que nosotros estamos haciendo ahora es, en cierta forma, la misma novela tradicional, con su trama, sus escenas, sus personajes elaborados, pero con elementos nuevos. Es decir, había novelas que soslayaban el hecho de los crímenes o ciertas manifestaciones de la criminalidad, de la delincuencia. Ya no. Nosotros introducimos esos elementos, pero como parte de una realidad social que ha ido progresivamente transformando la sociedad, ha ido transformando a las personas, los ha ido acorralando, los ha ido sometiendo a un estado de cosas realmente penoso y terrible. Entonces, ya no se trata de la novela tradicional, muy interesante, con un argumento elaborado, con su trama, sus personajes, sus escenas, sus finales impactantes, sino elementos que pertenecen a nuestra realidad social, económica, política de estos momentos y que suponen una terrible agresión
para la mayoría de la gente. Por eso es que yo creo que puede haber tanta identificación de las personas con ese tipo de novela, y corroboro lo que acabas de decir. No, es extraño que teniendo novelas como tantas novelas, tantas no, pero por lo menos suficientes novelas para elaborar libretos increíbles, seamos los escritores tan echados de lado, tan ignorados totalmente. Una cosa increíble. Yo recuerdo cuando obtuve el Premio Nacional de Literatura, me acerqué a una persona interesante, con muchísimos recursos, y alguien me había pedido que metiera dentro de un paquete 10 o 12 novelas de las mías que se prestaban todas para a mi juicio, para películas, porque yo, tú, eh, Máximo y yo somos amantes del cine. Todos los escritores somos amantes del cine porque es parte de lo que nosotros hacemos. Tiene que ver el argumento, los personajes, los ambientes, las situaciones, tiene mucho que ver. Somos amantes del cine. Y yo tenía entendido que esa persona me iba a hacer caso. Y yo le entregué los libros y le expliqué, mire, aquí tiene usted los argumentos para 10 películas, para 8 películas, para 15 películas, que se van a hacer de gran impacto porque la gente lo van a sentir en lo más profundo de su alma, se van a identificar con los protagonistas, con las situaciones, con las alternativas, con las opciones. Van a ser películas de mucho público. Esa persona nunca me respondió, no me hizo el más mínimo caso. Entonces, yo digo, Máximo, que nuestra responsabilidad y nuestro deber es seguir, escribir, seguir escribiendo, seguir trabajando. Y lo más importante de todo, seguir estudiando y seguir leyendo. Y también muy importante, debemos perfeccionar al máximo nuestro trabajo. Escribir con todo el cuidado que sea necesario escribir. Hay que corregir todos los muchachos jóvenes que se acercan a mí, me hacen preguntas acerca de la literatura, de mis libros, etc. Cuando me piden consejos, le digo, Señor, lo más importante de todo es escribir bien, hacer un buen trabajo, ser coherentes, entregarle a las personas un texto del cual tanto usted como ella se sientan orgullosos. Eso es lo importante. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir trabajando. No podemos ni vamos a desmayar. Ese proyecto que tú has planteado, Nan, yo te digo, lo apoyo de todo corazón y quiera Dios que encontremos eco en las nuevas autoridades que están, parece que muy abiertas a muchas cosas y que puede ser que les interese, porque ese es un filón que puede contribuir a crear trabajo, a darle el verdadero nombre país a la República Dominicana. Nosotros hemos visto a muchísimos actores, nosotros actuando en diferentes niveles, tienen muchísima calidad y tenemos unos escenarios increíbles y tenemos unas historias increíbles. Mira, Nan, lo último que te voy a decir, al máximo para no robarme todo el tiempo. Escribiendo yo mi novela, la última novela, a mí me correspondió entrar por un callejón para yo, una vivencia quería reproducir la novela, pero necesitaba el contacto físico con eso. Entonces fui a Nicolás de Obando con un amigo y penetramos por un callejón hasta que conducía hasta un barrio marginado, construido con madera vieja, cartones, plástico y esas cosas. Señores, la experiencia que yo viví en 2 horas que entré en ese callejón y la dificultad es tremenda que nos dio para salir porque no encontramos alternativa de salida por ninguna parte, fue realmente fabulosa, increíble y aterradora. Tenemos los elementos, tenemos las facilidades, tenemos los escritores, tenemos los argumentos. Necesitamos ese respaldo y ese apoyo a fin de que la literatura dominicana, por esa otra vía, logre un despegue que todos lo vamos a agradecer. Muchas gracias, hermano. Bueno, excelente, excelente, Roberto. Vamos entonces de inmediato a
a Máximo. Antes, hay algunas preguntas del público, como de Kivian Castillo, que pienso que ya han sido respondidas, pero en la última intervención ahora de Máximo, si él quiere, por ejemplo, también se mencionó a Bolaño, que si tiene novelas de carácter policíaco, etcétera. Fabio Luis, el escritor Fabio Luis, ensayista, dice cómo ha evolucionado el detective, característico de la novela policíaca. Yo creo que mencioné algo de eso, y entre otras, Milka Fabiola y Ediliani se refieren a novelas importantes, novelas, y creo que hemos mencionado muchos, desde Raymond Chandler, autores, ¿no? Leonardo Padura, además del caso de Marcayé, de Pedro Antonio con La Salamandra, de Acosta, José Acosta, y bueno, Máximo Vega, repito. Pero luego podemos mencionar algunos títulos más. Máximo, te damos la palabra. Bien, hablando de nuevo sobre la novela policíaca, bueno, ya se mencionaron una cantidad de novelas importantes, no solo de escritores dominicanos, sino de escritores latinoamericanos y de escritores españoles y escritores, sobre todo norteamericanos. Pero también hay una cantidad de escritores, por ejemplo, escritores ingleses y escritores franceses, que tienen dos sistemas diferentes en lo que tiene que ver con la novela policíaca. Por ejemplo, en el caso de los escritores ingleses, los escritores más populares y los más conocidos, los que han creado una serie de detectives que son famosísimos, desde Agatha Christie, por ejemplo, hasta Conan Doyle con Sherlock Holmes. El sistema de los ingleses es que hay un misterio, y que hay un asesino, y que los personajes que aparecen en la novela, entonces hay que descubrir quién es el asesino. Es una novela muy honesta, una novela muy sincera. O sea, ellos no se sacan de la manga ningún asesino, sino que el asesino está ahí, es uno de los personajes que aparecen en la novela, y el detective tiene que averiguar quién fue el personaje. Y una de las cosas que tiene esa novela, ese tipo de novela, ese sistema que ellos tienen, es que en el transcurso de la novela te dan una serie de datos, una serie de pistas de quién es el asesino, y al final entonces el detective hace una especie como de resumen de qué fue lo que sucedió, y te explica cómo él unió cada una de las pistas que te dieron en la novela, que están ahí en la novela, y que al final entonces se sabe quién fue el asesino, y el detective explica cómo él averiguó que ese era el asesino. En el caso, por ejemplo, de los franceses, ellos no hacen eso, y Borges decía mucho que a él no le gustaba mucho la novela francesa por eso, la novela negra, la novela policíaca francesa por eso, porque muchas veces en las novelas de ellos, por ejemplo en la novela de Gaston Leroux, ellos se sacan de la manga a un asesino, se sacan de la manga a un personaje que no había aparecido en el resto de la novela, y que entonces ese personaje es el que ha cometido el crimen, en este caso, por ejemplo, el que ha cometido el asesinato, y que eso a Borges no le gustaba. Cuando Borges y Biorazar hicieron sus libros con novelas con cuentos policíacos, con cuentos detectivescos, ellos trataron de hacer un detective más parecido al sistema inglés, que es el sistema ese de que hay un asesino, hay uno de los personajes del asesino, y te dan una serie de pistas a lo largo de la novela, y que entonces al final se sabe quién es el asesino. El detective lo explica y lo descubre. Y yo creo que ese también es el sistema que más se utiliza. Por ejemplo, los españoles, en el caso de Vázquez Montalbán, eso es lo que él hace también. O sea, hay una persona que es el asesino, y esa persona es uno de los personajes de la novela. Pero en el caso mío particular, en mi caso particular, a mí me gustan más la novela latinoamericana y la novela norteamericana. En el caso, por ejemplo, de Raymond Chandler, que muchas veces él mete una serie de personajes que no tienen que ver en sí
con el misterio, sino que tiene que ver con el contexto, como habíamos hablado ahorita. O sea, gente que no tiene que ver exclusivamente con el misterio que se está, sino con gente que está ahí porque la vida es así. O sea, en la vida tú solamente no vas a encontrar una serie de personas que tienen que ver con un asesinato y no te vas a encontrar con más personas. No. O sea, tú vas a encontrar una serie de gente que no tiene que ver con eso. Y ese es más o menos el sistema que se usa ahora en Latinoamérica, el que a uno le gusta porque tiene que ver con el contexto de la novela. O sea, no es descubrir un crimen, es escribir una novela con todos los personajes, como se escribe una novela que no sea literatura de género, con todos los personajes, con todas las cosas interesantes que suceden en Latinoamérica, con todas las cosas interesantes que suceden, por ejemplo, en nuestro país, en la República Dominicana, donde sucede hay una cantidad de personajes interesantes. Incluso yo me siento a veces, hay una cafetería que yo voy, una cafetería muy pobre, donde me lavan el vehículo al lado, y yo voy a esa cafetería solamente a ver los personajes que pasan por ahí. Y eso es una cosa extraordinaria. Y yo creo que eso es una cosa que todavía no ha aprovechado cine dominicano. Esa, porque es una cuestión más cinematográfica que novelística, porque son cosas que uno la ve. Entonces, toda esa cosa interesante que sucede en la literatura latinoamericana, y que se está escribiendo en la literatura latinoamericana. Por ejemplo, en el caso de Roberto Bolaño, que lo mencionaba aquí bien ahorita, que yo lo mencioné, en 2666, en la parte esa de los crímenes, hay una cantidad de personalidades extrañas, estrambóticas, pero que uno reconoce como mexicanos, porque la novela transcurre en México, esa parte de la novela transcurre en México, y que uno reconoce como latinoamericano, y con ese lenguaje también mexicano, o con el lenguaje, por ejemplo, con el que yo escribo, que es un lenguaje puramente dominicano, unido, claro, al lenguaje llamado lenguaje culto, el lenguaje más reflexivo, pero ese lenguaje tan mexicano, o sea, así es que se está haciendo la novela ahora, y no es que se está haciendo así, no es que uno tiene que copiar eso, es lo que a uno le interesa, no es solamente descubrir el crimen, es que tú cuentes el contexto de lo que está sucediendo, que tú describas a los personajes, que tú hables sobre los personajes, que tú digas que este personaje hace esto, este hace esto. Incluso hay gente que me ha dicho, que ha leído mis cosas, y me ha dicho, oye, pero yo reconocí a una persona que yo la conozco, que es así, en ese personaje que tú escribiste ahí. Y él hace esa misma cosa, etc. O sea, son personajes reales, que se mueven en un contexto de realidad, de verosimilitud, de realidad, de que eso es lo que está pasando. Y son personajes, como sucede la cosa, por ejemplo, que yo escribo, en donde se habla de la naturaleza humana, se habla de la violencia intrínseca de la naturaleza humana, también de la bondad de la naturaleza humana, lo mucho que uno quiere a los personajes, independientemente de que a veces sean sumamente violentos, incluso a veces sumamente desagradables. Y uno los quiere y lo trata de transmitirlo al lector de manera que el lector trate de entender por qué esa persona está haciendo eso que está haciendo. Eso no cayó del cielo, como sucede muchas veces con la novela policíaca europea, en donde el asesino es un asesino y el asesino es muchas veces una persona adinerada que no se sabe por qué él está haciendo eso, porque él no parece un asesino. No. En el caso de nosotros, esas personas, uno le describe la vida de esas personas, uno describe a esos personajes y uno se da cuenta qué es lo que está pasando, en qué ambiente vive esa persona, que es capaz de hacer cosas terribles. A veces hay cosas terribles que uno cuenta, por ejemplo, en el caso de la novela negra mía, cosas absolutamente terribles y cosas muy violentas, pero que uno lo explica, uno describe al personaje, uno describe el contexto, uno dice, mira, lo que está pasando es esto, y estos son los personajes, muchas veces dominicanos, muchas veces no, en mi caso, completamente dominicano, yo escribo sobre la República Dominicana, y con un lenguaje muchas veces también
muy dominicano. Y aunque yo creo que cualquier lector de cualquier país lo puede leer y lo entendería absolutamente, como sucede también con las novelas de Bolaño o con las novelas argentinas, pero hay una cantidad de argentinos también que hacen novelas negras, o con las novelas de otros países, las novelas de los colombianos, o las novelas de los peruanos, como mencionó Nan a los Cangolio, o con esa novela, que puede ser considerada también una novela, bueno, dos novelas, que puede ser considerada novela policíaca con negra, que son colombianas, que son Satanás, que es una novela muy terrible, que cuenta un hecho real y que se llevó al cine allá en Colombia. Y también una novela que se llama El río de las cosas al caer, que también ganó el premio Forward. Y que son novelas que uno no entiende realmente. Bueno, uno lo entiende, uno entiende por qué. Uno entiende por qué la novela dominicana no sale del país, no sale de la isla. Hay algunas excepciones, como el caso de Marcayé y otras novelas, pero no sale por una cuestión mercadológica, porque muchas de las cosas que uno escribe se parecen muchísimo a muchas de las cosas que uno lee, que publican las grandes editoriales, o como dice Silvio Rodríguez, los grandes centros de la palabra, en los grandes mercados de la palabra, como dice Silvio Rodríguez. Entonces, uno sabe por qué el dominicano no sobrepasa esa frontera, porque lo que uno escribe tiene toda la calidad suficiente. No uno, yo no estoy hablando de mí, yo no digo uno mí, sino yo estoy hablando de los escritores dominicanos. Tiene la calidad suficiente para ser leído en el mundo entero. Y lo que uno escribe, a veces uno se asombra porque se parece mucho a lo que se escribe en los demás países latinoamericanos. Bueno, gracias, Máximo. Estamos llegando ya al final. Excelente. Yo, antes de concluir, quiero llamar la atención nuevamente. Qué bueno que tanto Roberto Marcalle Abreu como Máximo Vega han insistido en eso. Yo estoy de acuerdo. Hay una visión, tradicionalmente hay una visión muy pobre de la propia concepción del escritor dominicano, y en este caso también de muchos cineastas, sobre nuestra producción. Hay un problema, es que a veces no nos lee nadie, y ahí empieza el detalle. Pero, ¿qué tiene que enviarle, para poner un solo ejemplo, una novela de Marcalle a cualquier novela de las grandes editoriales? No tiene nada que enviarle. ¿Ves? Y además, insisto, en novela negra y novela policíaca específicamente, por lo que ya hemos mencionado, por el gran atractivo para el público, más allá de la calidad, ¿no? Ese mundo que va narrando es un mundo que le interesa muchísimo y que a veces está hasta en las comedias, pero como comedia, de lo que hace Remy, pero eso como comedia y con otro nivel. Aquí estamos hablando de, sin detractar a otro género, de el mayor cuidado de las novelas dominicanas. Finalmente, aunque yo le voy a pedir a esa Marcalle que, ¿no? Que haga la despedida, que diga las últimas palabras, pero quiero responder algunos detalles. A lo que hacía alusión, esto es para la gente que está hablando, preguntando en el público de elementos de la novela policíaca. Mira, Máximo hizo alusión a algo fundamental, es cuando el texto no es verosímil. Por ejemplo, no recuerdo, pero son como los 12 pecados del padre Brown, y no sé si viene del padre Brown de Chesterton, un gran novelista, mucha influencia en Borges, con El hombre que fue jueves, por ejemplo, una novela es policíaca, pero muy extraña, muy distinta. Entonces, en ese texto que yo leí, hacía alusión a algunos detalles. Por ejemplo, óyeme, el asesino, lo ideal es que aparezca en las primeras escenas, porque si no es hacer trampa, aunque siempre se puede hacer una estrategia para que no aparezca ahí. Otro pecado, el pasadizo secreto. O sea, no me vengas a resolver el problema del asesinato diciéndome en la última página que lo que ocurre es que nadie sabía que en el hotel había un túnel. Ajá, así sí. O que era un mellizo y el mellizo no apareció nunca en la novela, solamente al final para resolver el caso. Eso es lo que no se debe hacer
en el texto, ¿no? Y Marcallé hizo alusión a otro detalle. Mucha atención, amigos del público. Miren, la novela policíaca tiene un detalle muy importante, que es que a veces requiere el dato científico. Marcallé habló de patología forense. Ahí es donde uno puede echar a perder la novela, porque si fue asesinado con un veneno, el escritor tiene que saber realmente cómo funciona ese veneno. ¿Ves? Tiene que saber si lo mataron a las 8 de la noche y fue encontrado 12 horas después. Debe saber consultar los manuales médicos para saber las condiciones físicas de putrefacción, todos esos detalles te pueden echar a perder una novela policíaca cuando uno se mete y uno elige. En mi caso, que elegí a un detective, a un fiscal, yo siempre estoy en consulta con amigos abogados, porque no es llenar una novela de datos de derecho, es una sola frase o dos para justificar al personaje, pero eso te puede echar a perder la novela. En fin, yo insisto, llamo la atención con mis amigos hoy al cine dominicano. Vamos a tener una autoestima mayor. Somos, como dijo Máximo, esto está yendo de... Hemos mencionado grandes novelistas dominicanos hoy. Vamos a poner atención en esto y, como decía Marcallé, con las nuevas autoridades, y verán que no tienen que salir a buscar argumentos por ahí para, sino tomar una novela y hacer el guión y la adaptación. Gracias al público por esta noche, por estar con nosotros, pero yo, como un homenaje a nuestro querido, pienso que Máximo y yo un homenaje a nuestro, de algún modo, maestro, Marcallé, queremos que tú seas quien hagas la despedida. Por favor, prende el micrófono. Ok. Yo me siento sumamente orgulloso, muy agradecido y muy contento de que personas de la calidad de mis compañeros hayan optado por esta iniciativa tan valiosa, tan edificante, tan honda. Yo a veces veo canales mexicanos y sinceramente siento una profunda envidia al ver cómo se utilizan esos estudios bellísimos con todos los recursos tecnológicos habidos y por haber, y cómo llevan a sus escritores con ese orgullo y lo sientan en la silla fundamental y le preguntan con todo respeto. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no tenemos ese respeto, esa anuencia, ese respaldo de parte de quienes pueden darnos a nosotros ese respeto, ese lugar que nos merecemos, que nos hemos ganado? La condición de Premio Nacional de Literatura para mí ha sido sumamente importante como ser humano, para la persona que me quieren, a la persona que yo quiero, para los amigos, parientes, para los escritores en su conjunto, porque poco antes de que tuviera lugar el evento del año de 2015, se hizo una encuesta, la hizo Miguel Collado, hizo una encuesta. Miguel encuestó la casi totalidad de los escritores activos en ese momento y le preguntó, ¿a quién creen ustedes que se le debería conceder por el trabajo realizado este Premio Nacional de Literatura? Señores, creo que de ciento y tanto, casi el 98% pronunciaron mi nombre. Y yo eso lo agradecí y lo agradeceré mientras vida tenga. Ahora, yo lo único que le puedo decir, tanto a ustedes como a las personas que lo están mirando, a través de la televisión, de los canales de televisión, a través del Zoom, que yo no voy a desmayar en este esfuerzo porque alguna vez el escritor dominicano se ha reconocido y se ha respetado. Yo tengo una misión y se lo prometo a ustedes de manera formal.
Yo tengo o tendré en algún tiempo acceso a muchos escritores, a muchas editoriales, a muchos periódicos, a muchas personas relevantes. Yo tengo como parte de mi misión particular que durante el tiempo que se me conceda a este nivel, la literatura va a estar en un lugar relevante en todo lo que yo haga. Esperen mis invitaciones, esperen mis convocatorias, esperen mis pasajes de aviación que lo voy a pagar de mi propio bolsillo cuando sea necesario, porque quiero que lo conozcan, porque ya es hora de que lo conozcan, ya es suficiente. Hemos sido como Job, hemos tolerado años y años, muchos años, aquí a la espera. Ya es hora de que al escritor dominicano se le dé el lugar que en verdad le corresponde, porque en verdad se lo ha ganado. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Marcayé. Máximo, gracias. Finalmente, el saludo al director de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Gerardo Roa Ogando, también escritor, acaba de publicar una novela y que está retransmitiendo esta noche. También a Fernando Berroa, que es una persona que nos ha estado apoyando desde el ministerio. Gracias, estimados escritores, público querido, muchas gracias por el apoyo y nos vemos adelante. Vamos a esperar esas novelas algún día, no muy lejano, en el cine. Buenas noches. Buenas noches.